Y Jesús reveló lo que estaba en el corazón de Dios, diciendo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. La gente se admiraba de sus enseñanzas y decía: ningún otro hombre ha hablado como él. Muchos de los líderes religiosos que tenían control del templo eran hombres adinerados e hipócritas, que no mostraban misericordia y habían corrompido las leyes de Dios. Pronto, estos se convirtieron en enemigos del Señor Jesús. Habían convertido el templo de Dios en un mercado para ganar dinero, defraudando a los pobres e inocentes. Al ver esto, Jesús se enojó e hizo un azote con cuerdas, y arrojando del templo a los religiosos estafadores, esparció las monedas de los cambistas y volcó sus mesas, y exclamó: no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Jesús realizaba grandes milagros. La Biblia dice: y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, Maestro, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. El Señor tuvo compasión de la multitud que lo había seguido, porque no tenían qué comer. Y mediante su milagroso poder, con solo 2 peces y 5 panes, alimentó a 5,000 hombres y a sus familias. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Una noche, Jesús sorprendió a sus discípulos porque lo vieron caminar sobre el agua. Entonces les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Toda la creación obedecía al Hijo de Dios, Jesús, quien declaró: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Demostrando su poder, fue a la tumba de Lázaro, quien había fallecido 4 días antes. Allí Jesús clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas. Y por todas partes se difundió la noticia de que Jesús incluso podía resucitar a los muertos. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. La gente admiraba a Jesús. Los que se oponían a él eran los líderes religiosos, quienes lo acusaron afirmando que su poder procedía de Satanás. Pero Jesús les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Satanás estaba involucrado en forma oculta, pero debemos recordar que el diablo no puede hacerle nada a una persona sin el permiso de Dios el Padre en el cielo. Por tanto, para que se cumpliera la profecía bíblica, Dios permitió que Satanás atacara al Señor Jesús. Después, los enemigos religiosos del Señor trataron de tenderle trampa, preguntándole:
¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron, y dejándole se fueron. Jesús denunció a los fariseos cuando les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Jesús dijo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. A las multitudes Jesús les dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Señor Jesús hizo estremecer las estructuras religiosas establecidas cuando dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, declarando así al mundo entero que Él era el único camino al cielo. Esas palabras transformaron el mundo religioso. Los líderes odiaron a Jesús por pronunciarlas, y mucha gente las aborreció hoy. El ministerio del Mesías estaba llegando a su fin. El profeta Daniel anunció el día exacto cuando el Mesías entraría en Jerusalén, escuchando los hosanas de la multitud. Pero Jesús sabía que una semana después, esa multitud gritaría: ¡crucifícalo! Satanás estaba impulsando a los líderes religiosos para que tramaran la muerte de su mayor enemigo. Después de todo, Jesucristo los había arrojado del cielo a él y a sus ángeles. Los discípulos aún estaban emocionados por la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, creyendo que pronto él sería rey. Pero en la cena de la Pascua, Jesús les explicó que pronto él derramaría su sangre y moriría. Después Jesús tomó pan y vino como símbolo de lo que ocurriría. Partió el pan, el cual representaba su cuerpo que sería quebrantado en la cruz. Luego les dio vino, el cual representaba la sangre que él derramaría. Esto estableció una práctica que debían seguir hasta su segunda venida. Después de la cena, Satanás se puso en acción. Usó a un discípulo llamado Judas Iscariote entrando en su cuerpo. Lo que sucedió a continuación hizo de Judas el mayor traidor de toda la historia. Judas se presentó ante los principales sacerdotes para traicionar al Señor.
se vendió a los religiosos por 30 piezas de plata. Entonces Satanás, creyendo que había llegado la hora de su victoria, convocó en Jerusalén a sus potestades de las tinieblas para destruir a Jesús, la luz del mundo. Esa noche, Jesús llevó a sus discípulos al huerto de Getsemaní y se alejó para orar a solas. La Biblia dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, llevaría sobre sí los pecados de todo el mundo. Jesús oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. Y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Judas les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada. Hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Pero Jesús, tocando su oreja, le sanó y dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Jesús les recordó que él podía orar a su Padre Celestial y que él le daría más de 12 legiones de ángeles para rescatarlo. Eso significaría más de 72,000 ángeles. Pero Jesús no hubiera permitido que los ángeles lo defendieran. Tenía que ser crucificado para que se cumplieran las Escrituras. Mientras Jesús era arrestado, Satanás estaba feliz. Su peor enemigo se encontraba indefenso y había llegado el momento de venganza para el diablo. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y le preguntaron a Jesús, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús respondió, yo soy. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron, ¡es reo de muerte! Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros lo abofetaban. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador.